Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7:1, 21 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es lunes, es ya 31 de agosto de este 2020 y saludamos a quienes nos escuchan en los 5 municipios de la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9, como ya les decía, pero también a quienes lo hacen allá en el municipio de Tecomán y alrededores a través de Max 105.3. Asimismo, le damos la bienvenida a quienes nos siguen en nuestra transmisión vía Facebook, en la cuenta obviamente de Estación Pacífico en esta red social. Bienvenidas y bienvenidos todos, es un gusto para mí saludarlos en esta mañana fresca. Quiero comenzar agradeciéndoles su compañía esta mañana de lunes, que con ella nos reiteren su preferencia y de este lado hacia allá buscaremos corresponderle como intentamos hacerlo todos los días, con un trabajo periodístico serio y con mucha información útil para todos ustedes. ¿Qué información útil? ¿Qué temas tenemos en el menú para el día de hoy? Bueno, antes que otra cosa, obviamente vamos a actualizar la información de la pandemia en el ámbito estatal y en el país. El día viernes se anunció las nuevas condiciones del semáforo epidemiológico en las 32 entidades federativas del país, y Colima destacó no por las razones que quisiéramos obviamente ya estar en verde y ver esto como un problema del pasado. Sin embargo, Colima es la única de las 32 entidades del país que se mantiene en semáforo rojo. Hay una buena cantidad de entidades ya en naranja, otro tanto en amarillo, y Colima permanece en rojo. Todavía no hay entidades en verde. Recordemos que de acuerdo a los ajustes realizados hace un par de meses, ahora el semáforo epidemiológico, el color que marca a nivel estatal, se revisa cada 2 semanas, ya no está durando una semana, sino 2 semanas, así es que al menos hasta mediados de septiembre seguiremos en rojo. De esto hay algunas explicaciones que dio el propio gobierno de México, hay una lectura que se da desde el ámbito estatal que estaremos también compartiendo con ustedes. Todos estos detalles los tendremos, más los casos reportados en las últimas 24 horas, tanto a nivel Colima como a nivel país. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a platicarles de algunas de las cosas que ya pasados los días y que ha continuado lloviendo, ya se empiezan a ver de los daños que dejó la tormenta Hernán en el estado de Colima, principalmente en el puerto de Manzanillo. Mucha información y mucha actividad en este tema realizada durante el fin de semana. Les vamos a compartir parte de lo que hizo la autoridad estatal, también lo que hizo la autoridad municipal. Y en el ámbito municipal, otro caso que podríamos poner en la categoría de no entienden que no entienden, sobre el uso del lenguaje y sus implicaciones. La presidenta municipal, Griselda Martínez, este fin de semana también compartió algo entiendo que recompartió un tuit, o la imagen de un tuit de un analista que hacía referencia al nuevo libro de la periodista argentina Olga Warnat sobre Felipe Calderón Hinojosa, y donde venían de algunas anécdotas y algunos testimonios, si no recuerdo mal, de Manuel Espino, ex dirigente nacional del PAN, que ahora ya anda de cuatroteísta, hablando sobre el presunto alcoholismo y algunos dislates de Felipe Calderón Hinojosa. La alcaldesa recomparte esa información y le da su lectura. Y en su lectura enlista algunas características
no positivas, evidentemente, desde su lectura, no positivas, sino todo lo contrario, porque habla de que en la presidencia ha habido traidores, ha habido asesinos, ha habido borrachos, y en ese listado dijo que ha habido travestis, que ya nos tocó un travesti. Evidentemente, usando esa palabra como algo negativo, que esto pues obviamente no tardó mucho en que ocasionara algunas reacciones en redes sociales. Corrigió o intentó corregir lo dicho, editó el post en Facebook y luego lo volvió a editar, y yo no sé si salió peor. Pero les vamos a platicar de esto, les vamos a platicar lo sucedido obviamente con la chamba que se está haciendo seria para tratar de levantar a Manzanillo después del paso de Hernán, que por cierto dejó mayor cantidad de precipitaciones que ciclones que fueron muy dañinos, que causaron demasiados estragos en el estado. Pues más agua cayó con Hernán y pues con razón, a pesar de que no hubo el ingreso de este ciclón tropical al territorio colimense, pues simplemente haber pasado por el Pacífico con esta cantidad de lluvia que dejó, pues entendemos los estragos, obviamente, en los caminos, en algunas casas, y estaremos platicando un poquito de ello, pero también de este asunto relacionado con los dichos de la alcaldesa, que insisto, a veces no entienden sobre el uso del lenguaje. Tendremos también información del ámbito nacional, más información del ámbito nacional, más información del ámbito local. Hicimos un sondeo, tratamos de recibir pues opiniones y algunos elementos informativos de cómo les fue a ustedes que están del otro lado de la bocina en este arranque de clases. Se ha cumplido una semana del nuevo ciclo escolar bajo estas condiciones de trabajo educativo a distancia, y platicaremos un poco de las complicaciones que han tenido las familias, los propios docentes, los propios alumnos, las madres de familia sobre todo, y de todo ello estaremos platicando con ustedes. En cuanto a entrevistas que tendremos, primero vamos a conversar con Mariana Martínez. Ella es directora del Instituto Colimense de las Mujeres, y platicaremos de violencia en el hogar en este contexto de confinamiento y de las estrategias que están haciendo ante ello desde el instituto que ella encabeza. Nos va a contar también qué son estos llamados botones de emergencia, que forma parte de la estrategia ante esta problemática, y estaremos platicando de ello a detalle. Después de las 8:30 vamos a conversar, y no es una entrevista en vivo, es una entrevista que grabamos durante el fin de semana con Gabriel García. Él es el coordinador general a nivel nacional de los programas integrales para el desarrollo. Es el jefe de los delegados o superdelegados en los estados. Él, en términos de organigrama, hay que entender, cuelga directamente de Presidencia de la República. Él le rinde cuentas al presidente de la República, aunque los delegados, superdelegadas, en términos de organigrama, cuelguen de la Secretaría del Bienestar. Él coordina a estos delegados porque, hay que entender, tienen también responsabilidades y son representantes del gobierno de México en todos los ámbitos, no solamente los programas de desarrollo. Entonces estuvo Gabriel García la semana pasada, pues, y hasta el fin de semana aquí en el estado de Colima. Hizo una gira de trabajo que coincidió con las precipitaciones derivadas de la tormenta Hernán. Estuvieron viendo pues la implementación, el aterrizaje de programas como La Escuela es Nuestra, que busca llevar recursos para el mejoramiento de planteles educativos, de Sembrando Vida, etcétera. Y en estos recorridos pues estuvieron en algunas de las comunidades más alejadas, que evidentemente ya se imaginarán pues cómo estaban los caminos ante las lluvias. Les tocaron algunas vicisitudes de esta naturaleza, pero finalizando esta gira de trabajo, el coordinador general de programas integrales para el desarrollo del gobierno de México por el estado, tuvimos la oportunidad de conversar con él de qué evaluación hace
y también de cómo se cuidará y qué se hará para no caer en lo que siempre denunciaron cuando quienes ahora están en el gobierno estaban en la oposición: el uso de los programas sociales, de las clientelas electorales en las que se convierten esos programas, esos beneficiarios. De eso vamos a platicar, qué se va a hacer para evitar eso, y también cómo evalúa pues la chamba que está haciendo aquí quien representa al gobierno de México en el estado de Colima, que es la delegada Indira Vizcaíno. Así es que Mariana Martínez despuesito de las 8, después de las 8:30 Gabriel García. Esta es una entrevista que grabamos el día sábado, lo dejamos con claridad, es obviamente relevante en este momento y había que aprovechar las condiciones técnicas en las que se pudiera realizar esa conversación, así es que la grabamos el sábado y se las presentamos hoy lunes. Son las 7 de la mañana, ya con 12 minutos. Les recuerdo que se pueden comunicar, dejarnos cualquier comentario, saludo, pregunta, duda o lo que quieran vía WhatsApp en el 312-171-0598. 312-171-0598. Habiendo dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, después de una breve pausa, arrancamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. ¿Qué información tenemos que actualizar sobre la pandemia en el estado y en el país? Bueno, vamos a compartirles la actualización de las cifras y vamos a compartirles también la actualización del semáforo epidemiológico. Comenzando con las cifras, en el ámbito nacional, el gobierno de México reportó a las 19 horas, como lo hace todos los días el día de ayer, pues los nuevos casos. Reportó 4,129 nuevos casos, con lo cual se llega a un total acumulado cercano a los 600,000, 595,841 casos confirmados acumulados a lo largo de la pandemia. Se estima que 7%, 41,959 se encuentran activos. Adicionalmente, se informó de la ocurrencia de 339 decesos, con lo que se supera la cifra de 64,000 decesos en el país por este padecimiento, 64,158. Habría que recordar, y la gente que nos sigue en Facebook, que está viendo esta gráfica, habría que recordar que los días domingo suelen ser días por cuestiones administrativas que el reporte indica pues una menor ocurrencia de casos de los que en realidad se están dando, tanto de casos nuevos como de defunciones, y bueno, a lo largo de la semana se van actualizando las cifras. Vemos, como lo hemos venido diciendo los últimos días en la gráfica, pues que sí había una tendencia a la baja, pero en este momento ya vemos cierta estabilización, es decir, no que siga creciendo, pero tampoco se ha ido hacia abajo. Pues vemos como una curva, la gráfica de los nuevos contagios, una curva que se va aplanando, y eso pues será importante que estemos atentos a ello. Obviamente también depende del comportamiento de todos los ciudadanos el cómo se desarrolla esta pandemia y las velocidades de contagio. En el ámbito estatal también se actualizaron los casos. La Secretaría de Salud reportó la noche de ayer domingo 43 nuevos casos y una nueva defunción por COVID-19, con lo cual se alcanzan 3,654 casos acumulados y se han dado 434 decesos por este padecimiento. De los casos nuevos confirmados, 26 fueron de mujeres y 17 de hombres, con edades desde los 20 años. 20 mujeres y 14 hombres reciben atención ambulatoria, 5 mujeres y 3 hombres se encuentran hospitalizados graves. También hay una mujer que se encuentra hospitalizada pero no grave. Por residencia, la dependencia informó que 15 casos positivos son de Colima, 13 de Villa de Álvarez, 6 de Tecomán, 5 de Manzanillo, un hombre de Cuauhtémoc, una mujer de Armería, otro de Comala y otro más de Ixtlahuacán.
Colima y Villa de Álvarez, quienes más suman casos el último día, y esto lo digo nada más para recordar lo que hemos venido observando sobre cuáles son los municipios con más problema o en los que está el foco de esta pandemia en el ámbito estatal. En el ámbito estatal, de los 3.654 casos acumulados, hay 715 casos activos. ¿En dónde están principalmente? Pues en primer lugar en el municipio de Colima con 233, en segundo en el municipio de Villa de Álvarez con 173 y en tercer lugar en Manzanillo 169 de estos 715 casos activos. Esto es lo que indican las cifras y bueno, en el caso de Colima, pues la gráfica en la que vamos visualizando los nuevos casos diarios, pues ahí no se ve ninguna tendencia. En todo caso, sí cierta estabilización en los contagios, pero en niveles altos. Así es que pues no podemos cantar victoria y entenderemos lo que a continuación les voy a compartir. Porque el día viernes, y bueno, es relevante porque comienza el día de hoy ese color del semáforo, el día viernes las autoridades sanitarias del gobierno de México compartieron a la opinión pública la actualización del semáforo epidemiológico, con reglas que han establecido en conjunto con los estados, con el seguimiento a 4 indicadores que tienen que ver con positividad, con la tendencia de hospitalización, con la cantidad de nuevos contagios, etcétera. Se determinan distintos colores que reflejan el nivel de riesgo en esa entidad. Y si en alguno de los indicadores estás en rojo, pues el semáforo es rojo. Es decir, el peor resultado que tengas en cada uno de los indicadores es el que termina definiendo el color del semáforo. Pues la Secretaría de Salud del Gobierno de México el día viernes informó que Colima es el único estado del país que permanece en color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico. El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, dio a conocer que se establecieron nuevos rangos de calificación para determinar este semáforo de riesgo epidemiológico. Rojo es el riesgo máximo con una calificación de 32 a 40 puntos, naranja con una calificación riesgo alto y una calificación de 16 a 31 en estos indicadores, y amarillo es un riesgo moderado con una calificación de 9 a 19, verde bajo riesgo epidemiológico, una calificación de 0 a 8 en la suma de estos indicadores. El funcionario federal explicó que Colima es la única entidad que se encuentra en rojo del semáforo epidemiológico debido a que sus tendencias aún se encuentran en crecimiento, situación por la que se mantiene clasificado como de riesgo máximo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Ricardo Cortés el día viernes en la rueda de prensa que se da por la tarde-noche por parte del Gobierno de México. Tenemos con este nuevo semáforo un estado de la República en riesgo máximo, que es el estado de Colima, es que tiene sus tendencias todavía en crecimiento, pero se está trabajando con las autoridades y con la población del bello estado de Colima. Ellos se encuentran todavía en refugio. Pues bello estado de Colima, pero muy rojo en el semáforo epidemiológico, el único de las 32 entidades federativas. Por otra parte, hay 21 estados que ya están en color naranja en este semáforo de riesgo. ¿Cuáles son? Se los enlisto: Baja California Sur, Quintana Roo, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, el vecino estado de Jalisco, el vecino estado de Michoacán, también el Estado de México y la Ciudad de México, Morelos, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, Yucatán y Puebla. Hay otras 10 entidades que están en color amarillo en este semáforo, es decir, son las que están en una mejor situación en términos de riesgo epidemiológico, que están ya saliendo, están a un pasito del verde. ¿Cuáles son? No del Partido Verde, del color verde en el semáforo. ¿Cuáles son estas 10 entidades? Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Tlaxcala
y Guerrero, distribuidas por todas las regiones del país. No es una tendencia regional el nivel de riesgo de la pandemia en el territorio nacional, ¿no? Hay en amarillo en el norte y en el sur entidades que están en ese nivel de riesgo. La Secretaría de Salud Federal informó que la ocupación de camas de hospitalización general en Colima es de 60% y que hay un 40% disponible. Eso lo informaba el viernes. Se han dado actualizaciones ya sábado y domingo, así como la ocupación de camas con ventilador, que es de 53% en el estado en ese momento, por lo que se encontraban disponibles en ese momento 47%. Colima permanece en color rojo en este semáforo de riesgo epidemiológico federal desde el pasado 29 de junio. Una semana previa estuvo en naranja, pero desde el 29 de junio estamos en rojo, todo julio y bueno, todo agosto, 2 meses en rojo. ¿Por qué estamos en rojo? ¿Por qué estamos en rojo? ¿Eso es que se han hecho las cosas mal o que se han hecho bien? La lectura del gobierno del estado ante este anuncio que se dio desde el ámbito federal, pues aseguró que Colima es el único estado del país en rojo porque se logró en el pasado aminorar el ritmo de contagios, ya que la entidad llegó a fase 3, la más explosiva en cuanto a contagios de la pandemia, hasta el mes de julio. La dependencia estatal de salud afirmó que a nivel nacional el pico de contagios se presentó este mes de agosto, mientras que para Colima se tiene estimado que se dé durante septiembre el pico de contagios, de acuerdo con las estimaciones del CONACYT y de la Universidad de Colima. El comunicado dice a la letra: México llegó en agosto a su pico de contagios, mientras que el estado de Colima será en septiembre cuando lo alcancemos, según nuestros pronósticos de CONACYT y de la Universidad de Colima. El ritmo de transmisión lento en nuestro estado permitió retrasar la llegada de Colima al pico de contagios. Tuvimos más tiempo para prepararnos mejor y con esto lograr que no colapsara el sistema de salud como ocurrió en otras entidades. Así lo informó la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado el día viernes, tanto en un comunicado como en sus redes sociales. La verdad es que, podemos tomar la posición que queramos, hasta ahí la información. Eso es lo que informó el Gobierno de México y el Gobierno estatal, las autoridades sanitarias a nivel federal y estatal. Podemos tener la opinión que queramos, lo podemos ver de un punto de vista positivo o encontrar las razones para, con un acercamiento negativo a la situación, preocuparnos. Lo que es un hecho es que en este momento somos el estado del país donde los indicadores que tienen que ver con ocupación hospitalaria, con positividad de los casos que se están midiendo y con las tendencias en cuanto al número de contagios, pues indican que no hay estado que represente más riesgo para la población. Este es el estado con el mayor riesgo epidemiológico en este momento de la pandemia. Pudiéramos hacer un análisis hacia atrás. Si el ritmo de crecimiento del estado de Colima ha sido menor al promedio nacional o al de los otros estados en el pasado, el ritmo de crecimiento de los casos, es decir, podríamos someter, no es sencillo, pero podríamos someter esta hipótesis que lanza el gobierno del estado sobre las razones de por qué estamos en rojo ahorita, pues a una verificación de datos. No es tan sencillo, no es en automático, no es buscar solamente un dato, sino es comparar tasas de crecimiento a lo largo de las semanas entre el estado y el resto de los estados, pero me parece un poco ocioso. En este momento sigue siendo un riesgo y evidentemente con nuestro comportamiento, pues afectamos estos indicadores, afectamos el ritmo de contagio, con ello afectamos la ocupación hospitalaria y también influimos obviamente en la positividad de los casos que se están a través de pruebas buscando corroborar o descartar la presencia del coronavirus. Con nuestro comportamiento podemos y estamos influyendo en la cantidad de contagios y por ende también en este semáforo de riesgo. Y ya habrá tiempo, cuando esto pase, para ver hacia atrás
y hacer análisis comparativo. En este momento yo le pondría pausa a ese análisis. Al final, la gente que está del otro lado de la bocina tendrá la mejor opinión si consideran pues que este rojo es derivado de que empezamos, es claro pues, y hay una parte donde yo sí comparto y que se los hemos dicho en estos micrófonos. En Colima llegó un poco más tarde, así es que si seguramente si graficamos pues veremos esto que explica la autoridad estatal respecto a que pues cómo se ven los nuevos casos, y veremos que el crecimiento de Colima se dio después de lo que empezaba a darse en el centro del país y en las principales zonas metropolitanas. Llegó más tarde. Si los ritmos de contagio fueron menores, los ritmos de crecimiento de la pandemia, que en otras entidades del país que ahorita están en amarillo, habría que revisarlo. Pero de que empezamos más tarde, pues sí, y que si nos comportamos igual o peor, vamos a terminar más tarde, pues seguramente también se va a dar. Así es que yo simplemente reflexionaría que nuestro comportamiento afecta las cifras que al final determinan el semáforo. Y no es una cosa de echarle a un gobierno o al otro, porque al final muchas veces terminan las discusiones solamente con argumentos para reafirmar nuestras creencias, nuestros posicionamientos políticos que ya teníamos desde antes de que ocurriera la pandemia, ¿no? Y si vemos bien a un gobierno y mal al otro, y terminamos discutiendo y encontrando nada más argumentos para reforzar esos posicionamientos que ya teníamos. Diría Felipe Calderón, el oscuro, diría Olga Warnat, haya sido como haya sido, el caso es que estamos en rojo y depende de nosotros que esto cambie pronto, usando cubrebocas, no estando en reuniones con muchas personas, manteniendo la sana distancia, lavándonos obsesivamente las manos, manteniendo ventilados los espacios donde estamos, pues son las cosas que podemos hacer para no contagiarnos, y ni siquiera hacerlas todas asegura que que vamos a evitar el virus. Así es que vale la pena que hagamos el intento de no contagiarnos, de cuidarnos y cuidar al prójimo. Somos el único estado de 32 que se mantiene en rojo en el semáforo epidemiológico. 312-171-0598 es nuestro WhatsApp. Me gustaría conocer sus puntos de vista sobre esta situación. Permítanme hacer una pausa y continuamos. Y les decía que pasados los días pues se han comenzado a detectar todos y cada uno de los estragos que dejó la tormenta tropical Hernán a su paso por el estado de Colima, una tormenta que en términos de precipitaciones, generó más lluvia que huracanes como Jova, como Manuel, los que hemos padecido en años recientes. Y esto pues nos lleva a entender por qué el nivel de los estragos, de las consecuencias en la infraestructura, los daños en viviendas, etcétera. Parte de ha habido recorridos el fin de semana de autoridades municipales y estatales, de las municipales allá en Manzanillo y de las propias autoridades estatales a lo largo del fin de semana. Mucha chamba, y es algo que no se va a solucionar. Algunas de las broncas que se tienen, que no se van a solucionar en algunos días. Hubo gente con daños en sus viviendas, hubo gente que perdió por completo sus viviendas. Ustedes seguramente han visto estas fotografías de estas casas que pues totalmente quedaron inaccesibles, ¿no? Porque prácticamente, aunque no eran casas rodantes, prácticamente se las llevó la corriente. El piso sobre el que estaban pues dejó de estar, y las casas quedaron, al menos un par de casas que seguramente ustedes han visto las mismas fotografías, quedaron completamente inaccesibles, chuecas, pues casi no derrumbadas, porque la construcción como tal no se derrumbó, pero sí sus cimientos. Entonces, bueno, les decía que las autoridades estatales y municipales han estado haciendo su chamba para detectar los problemas y para tratar de solucionarlos. En el caso de la presidenta municipal, estuvo el día sábado en la zona de Miravalle, una de las zonas más afectadas por el paso
de la tormenta tropical Hernán, donde están algunas de las viviendas que les he comentado. Escuchó ahí a los vecinos, dijo que comprendía su frustración y su molestia al ver sus casas inundadas por haber perdido sus pertenencias. Recordó que hace un año les había pedido a los vecinos que presentaran sus denuncias en contra de la constructora por haberles vendido casas en zonas de alto riesgo, y que pues también a quienes dieron los permisos. Fue parte de lo que dijo, y ahí se dio una discusión e hizo referencia pues a que lo que estaba sucediendo en esa zona pues era derivado de dar permisos en zonas de alto riesgo, y que pues esas casas no deberían de estar construidas ahí. Y bueno, a lo largo del fin de semana, obviamente también las autoridades de protección civil están atentas, porque ha continuado habiendo precipitaciones, ya no tienen que ver con Hernán, ya son otros fenómenos hidrometeorológicos los que están ocasionando las precipitaciones, una onda tropical, y seguiremos con estas lluvias en el estado. Pero bueno, además de esta chamba que es lo importante, que para eso están las autoridades, que para eso los contratamos con nuestro voto, o bueno, los que hayan votado por las autoridades que llegaron, pero derivados de estos procesos democráticos, asumen una responsabilidad en el servicio público, pues para atender las broncas que tenemos como sociedad, y atender este tipo de problemas, como son las cosas ocasionadas por los ciclones, ¿no? Pero no restando la importancia a esas actividades, a veces hay otros dichos que nos llaman la atención y que tienen también relevancia, porque la forma es fondo, porque las palabras importan, porque las palabras evidencian lo que creemos y evidencian cómo evaluamos las cosas. Y hay una palabra que es travesti, que no quiero entrar en las discusiones sobre definiciones, que si es una práctica o si es una preferencia, pero evidentemente es una palabra que describe características que están presentes en algunos individuos, generalmente de la comunidad de la diversidad sexual, que va en contra del canon heteronormativo, por así decirlo. Y esa palabrita, pues la utilizó en un contexto pues un poco extraño la presidenta municipal Griselda Martínez. Recompartía, les decía al arranque del programa, recompartía un tuit de un analista, de un periodista de un medio nacional, sobre el nuevo libro de la periodista argentina Olga Warnat, Felipe el Oscuro. Y en esa referencia, pues que ella compartía en sus redes sociales, analista, Hernán Gómez, lo que decía, pues es que debía ser muy humillante para Felipe Calderón que sus ex colaboradores y sus ex compañeros de partido y demás, pues dieran tantas referencias de sus problemas con el alcohol. Palabras más, palabras menos, decía eso, y compartía una foto de una página de este libro Felipe el Oscuro de Olga Warnat, recientemente publicado, donde se lee un testimonio de Manuel Espino sobre una reunión que tuvieron en Querétaro, en Juriquilla creo, por ahí del año 2001, cuando comenzaba el gobierno de Vicente Fox, y que tenía, bueno, importantes cargos en él. Perdón, disculpen, en él Felipe Calderón, y una reunión que terminó, según ese relato, pues ahogado de borracho el expresidente de México, según el relato de Manuel Espino, retomado por Olga Warnat. Y bueno, ante eso, la presidenta municipal compartió en sus redes sociales esa imagen del tuit de Hernán Gómez Bruera, y ella puso un mensaje que se los voy a leer. Dice: y así hemos sido mal gobernados en este país los mexicanos. Cuando no ha sido un travesti,
ha sido un borracho, un loco, un inepto, un asesino, un traidor, y así podemos enumerar el tipo de gobernantes que hemos tenido. Pero lo que sí fueron, con sus honrosas excepciones que se cuentan con los dedos de la mano, corruptos y traidores a la patria. Dejen ustedes los problemas con la redacción y demás, ¿no? La idea está un poco revuelta, pero hay una parte que queda claro. Hace un listado de que hemos sido gobernados por un travesti, un borracho, un loco, un inepto, un asesino, un traidor. Y así podemos enumerar el tipo de gobernantes que hemos tenido. Son características, no dice un borracho, un brillante, son puras características que considera negativas, pues. O sea, ya hemos padecido esto. Hasta un travesti, dice. Después de eso, pues la alcaldesa corrigió o intentó corregir. Y dijo la nueva versión, segunda versión de este post en Facebook. Y así hemos sido mal gobernados en este país los mexicanos. Cuando no ha sido un travesti, paréntesis, sentido figurativo de doble cara, ha sido un borracho, un loco, un inepto, un asesino, un traidor, y así podemos enumerar el tipo de gobernantes que hemos tenido y el resto lo dejó igual. Es decir, aclaró que usaba travesti en sentido figurativo de doble cara, de hipócrita, porque te disfrazas, entiendo que eso es lo que quiso explicar. Continuaron las críticas en redes sociales sobre su uso de la palabra travesti. Y vino una segunda edición del texto, con lo que tenemos una tercera versión del texto, que dice: vamos a aclarar que en esta publicación no hay error. Quizás se requiera que sea más específica para que se entienda mejor la publicación, y pondremos nombres para que quede claro. Y cita su propia publicación. Y así hemos sido mal gobernados en este país los mexicanos. Cuando no ha sido un travesti, Peña Nieto, ha sido un borracho heterosexual, Calderón, un loco heterosexual, Fox, un inepto heterosexual, Zedillo, un asesino heterosexual, Salinas, un traidor a la patria heterosexual, de la Madrid. Y así podemos enumerar el tipo de gobernantes que hemos tenido. Luego la otra parte cierra la referencia a su post anterior y luego dice: es francamente ridículo en lo que se convirtió esta publicación, solo por ese afán de sentirse eternamente señalados y ofendidos, sin que sea ese ni el fin ni el objetivo. Y no quiero entrar insisto, en esta discusión, porque no soy especialista. Entiendo que travesti no es una preferencia sexual, sino una práctica que refleja algo de identidad de género, que sí está relacionado con identidad de género, pero no necesariamente refleja una preferencia sexual distinta a la heterosexual. Entonces, cuando ella empieza a hacer esta separación y dice travesti y luego en los demás aclara que eran heterosexuales, pues creo que la alcaldesa quizás tiene un poco cierta confusión sobre el término, ¿no? Tal vez confunde transexual con travesti, puede ser. Pero en esa mente está usando travesti en sentido peyorativo. Yo no sé si tenía esa práctica el expresidente Peña Nieto, nunca había escuchado algo en ese sentido, y como ella misma aclaró, lo decía en sentido figurativo. Entonces, ¿por qué aclararlo de que heterosexual? Y bueno, como esta práctica, en términos de correlación, pues sí se da más dentro de la comunidad de la diversidad sexual. Dentro de esa comunidad hubo gente que se ofendió, y a esa gente que se lo expresó en redes, algunos de manera grosera y otros de manera muy respetuosa, a esa gente les dice que es francamente ridículo en lo que se convirtió esta publicación, solo por ese afán que tienen de sentirse eternamente señalados y ofendidos, sin que ese sea el fin ni el objetivo. O sea, se sintieron ofendidos, y pues te vuelvo a decir que aparte tienes un afán de sentirte eternamente señalados. Ni quien los pele.
ni quién los pele, malditos, no sé qué, pero ahí el lenguaje, hasta que nos toca sentirnos ofendidos o señalados por los dichos de otros, entonces entendemos que hay que cuidar las palabras. Y no es para que corran a nadie, para que solicite licencia, no es nada. Nada más comparto una reflexión sobre lo que me parece que es un uso inadecuado del lenguaje, porque no entiende que puede ser la alcaldesa, no entiende que puede estar siendo, que está siendo ofensiva al utilizar así esa palabra. Sí, ella está en su derecho, libertad de expresión, igual que estaba Esmeralda Cárdenas. Están en su derecho, libre expresión, y tenemos que defender la libertad de expresión. Nada más que esa libertad de expresión pues tiene consecuencias. Y los otros también tenemos libertad de expresión para manifestarle pues que no estamos de acuerdo con su uso del lenguaje, que su uso del lenguaje es discriminatorio. Y me parece que debería de respirar un poquito la alcaldesa y hacer un poco de autocrítica y entender, no tanto tratar de justificar, porque en estas 2 ediciones que hizo de su propio post, me parece que salió peor. Me parece que habría que darle un espacio a la autocrítica, a la reflexión para decir, híjole, pues sí, la regué. Porque a veces que en el uso de las palabras pues se sale lo que en verdad pensamos. No tratamos como iguales a los que creen algo distinto a nosotros. Y bueno, podríamos entenderlo simplemente como, sí, que son diferentes, pero los vemos hacia abajo, los vemos, los criticamos como que valen menos. Y eso queda reflejado, queda evidenciado en nuestras palabras. No le echo más rollo, no, hasta ahí me parece que cometió un error, y luego otro, en su expresión, y a ver si no vienen, pues, no sé, CONAPRED, ¿no? Ya no le dan mucho impulso en este gobierno a CONAPRED, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos si hay alguna respuesta de la alcaldesa. Por lo pronto, ahí quedaron las ediciones de su post. Le dijo travesti a Peña Nieto, en sentido figurativo, de doble cara, y ya está. Vamos a hacer una pausa y continuar. Gracias por continuar con nosotros. Otra de las cosas que les quería platicar, estuvimos tratando de recopilar opiniones de ustedes, de padres, madres de familia, de estudiantes, de docentes, ante el arranque del nuevo ciclo escolar en estas condiciones de contingencia sanitaria. Pues este ciclo que inició para la educación básica el lunes pasado, hace una semana, ha representado un reto en varios sentidos, según lo que ustedes mismos nos han relatado. Tanto para el sistema educativo en el ámbito local y nacional, como para las madres de familia, los padres de familia, los tutores, los maestros y desde luego para el propio alumnado. Problemas técnicos con las herramientas utilizadas, falta de cobertura de la televisión, no encontrar los canales adecuados o el horario en el que tienen que seguir las clases, dificultades para organizarse al interior del hogar, al interior de la familia, entre otros problemas, pues son las complejidades que ha tenido el arranque de este ciclo escolar para las familias colimenses, según nos lo manifestaron pues a través de un sondeo que levantamos al respecto, ¿no? Por distintas vías, nos enviaron mensajes de WhatsApp, nos enviaron algunas fotografías, algunos videos. Previamente les habíamos compartido algunos puntos de vista de expertos sobre los riesgos que había ante esta nueva situación de tener clases a distancia, ya sea por televisión o sea por internet. Y pues encontramos que estas preocupaciones que los especialistas ya anticipaban, pues son las broncas que se están teniendo. Vamos a escuchar un fragmento nada más, un fragmentito, un par de minutos de algunos de los comentarios que nos hicieron tanto maestras como alumnas y alumnos como padres de familia. Una de las cosas que me ilusiona es que el aprendizaje en línea es muy bueno si se sabe realizar de la manera correcta. Si usamos plataformas como Classroom, también
pues podría ser Zoom o Microsoft Teams, por lo que me ilusiona mucho aprender a llevar clases a través de este medio. Sí, de repente han habido como problemas en cuanto a que no puedes acceder a las clases porque las aplicaciones dejan de funcionar o porque el link no funciona o simplemente porque no sabes como el manejo del programa, pero pues son problemas que rápido solucionas y ya sigues adelante con la clase. En el proceso a pasarla a la universidad tuve algunos conflictos con cuestión de X cosa y se me complicaba a mí a veces que me dieran una respuesta como tal. Curso tercer año de bachiller. Mis clases online han sido un poco complicadas, ya que mis profesores no están capacitados para trabajar con las distintas plataformas como método de enseñanza. Mayores complicaciones que hemos tenido, o al menos yo lo digo en mi propia experiencia, es el poder acceder con los alumnos por medio de las tecnologías. La verdad que sí ha sido muy difícil porque en el contexto donde yo laboro es una zona urbana marginal, por lo que muchos de los padres no tienen una computadora, no tienen internet de casa, no tienen una tablet. Los que sí he tenido mayor acercamiento es porque tienen un celular con el cual por medio de recargas le ponen ellos pues datos o megas y con ello ellos se pueden comunicar conmigo a través de videollamadas. Lo cual también es medio complicado porque resulta que pues lamentablemente ninguno de mis padres coincide con sus horarios laborales y empiezo yo a trabajar de 10 de la mañana y voy terminando hasta las 9 de la noche. Bueno, escuchábamos a una maestra, lo que nos decía, también algunos estudiantes que nos compartieron sus puntos de vista en video. Algunos de ellos, como tal, no han vuelto al ciclo escolar, están opinándonos también de las complicaciones que tuvieron desde el cierre y en las actividades que tienen previo al arranque del ciclo escolar, pero hubo otros sí de otras opiniones de madres, padres de familia que nos compartieron, de alumnos de educación básica, pues que van en el mismo sentido, ¿no? Problemas técnicos con el dominio de estas plataformas, con las condiciones técnicas, pues, de infraestructura, el acceso a internet, la velocidad del mismo, que se cae, que no se pueden conectar, también con el conocimiento de estas plataformas. Por ejemplo, una persona, una madre de familia nos compartía, nosotros muy bien, la verdad me ha sorprendido la fluidez de las clases por Zoom, los niños están contentos, el lunes tuvimos algunas dificultades tecnológicas porque se iba el internet, no sabían todavía activar y desactivar el micrófono y detalles de ese tipo, pero ya ha estado mejor en el último par de días. Y pues en el hogar de friega pues nada, porque nada más los dejas y ahí solitos hacen ellos todo. Sí, de repente se distraen y se paran, se salen del cuarto y andan rondando por la casa, despejándose, pero después ya en un ratito regresan y se sientan en la computadora de nuevo. Y los maestros, pues un aplauso de pie. Las maestras y los maestros, un aplauso de pie. Nos dice esta madre de familia, se la están rifando muy cañón. Tiene 2 hijos, cuates de 7 años, segundo de primaria, y nos comparte esta opinión. Otros nos dicen sobre el regreso a clases, la complicación inesperada fue conseguir audífonos con micrófono y webcam. El dinero que ahorré este año en peluquería, compra de zapatos y ropa, se acabó con el equipamiento para que los muchachos tomaran sus clases sin interferencia de ruido a los demás en la casa. No había webcam en 4 tiendas que visité y los audífonos en existencia eran para gamers no aptos para el trabajo o muy caros. Luego, una niña de nombre Paulina nos dice, tengo 11 años, estoy en sexto de primaria, una de las complicaciones que he tenido en las clases en línea es que se me traba el internet, me gustaría mejorar eso. Me ilusiona aprender cosas nuevas y durante este tiempo aprendí a usar mejor Classroom. Lo que me gustaría recomendar que los maestros entiendan que a veces se nos va el internet o nuestra compu no funciona muy bien y por eso nos tenemos que salir de la clase y perdemos lo que estábamos haciendo. ¿Qué más nos dicen? A nosotros nos ha ido muy bien, tengo 2 hijos en segundo año de primaria en clases virtuales por las mañanas y al principio complicaciones tecnológicas, un poco lento el internet, activar y desactivar, pero ya vamos el micrófono, ya vamos adaptándonos. Nos dice otra persona.
estresada, los canales indicados no siguen las materias mencionadas en el calendario escolar. Tengo 2 hijas, primaria y secundaria, y en cada una es lo mismo, más la reunión con la maestra de inicio escolar, más mi trabajo, que para variar, hoy desde muy temprano tuve compromisos importantes. El testimonio de Rosa María, una maestra jubilada y tía abuela de una niña que está en kinder, dice: hola, buenos días. Bueno, para empezar, debido a las circunstancias actuales, no hay otra opción para continuar el proceso educativo. Como tutora de una alumna de preescolar, comento que el programa Aprende en Casa en su momento creó muchas dudas el primer día, sin embargo nos hemos ido acoplando. Lo mejor sería las clases presenciales. En este momento todos los involucrados estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que no se pierda del todo el ciclo escolar. Es importante el tiempo que se destina únicamente para la clase. La tolerancia y la creatividad de los papás también son importantes. Pues bueno, es parte de lo que nos dicen. Otra persona me dice: opino que la estrategia de Aprende en Casa está enfocada en lograr la mayor cobertura a nivel nacional, pero no está pensada en mejorar los contenidos, lo cual afecta la calidad educativa de los niños. Mi principal complicación es lo tedioso y la falta de dinamismo en los videos. No logran captar la atención de los niños, se aburren y se distraen fácilmente. Yo propongo que se les dé carta abierta a los maestros para que decidan la mejor estrategia de aprendizaje, ya que ellos conocen mejor el nivel educativo de cada uno de sus alumnos y son los indicados para darle seguimiento y proponer la mejor forma de enseñanza, tomando en cuenta el contexto en el que se encuentran sus alumnos. Como mamá me ilusiona el aprovechamiento que pueda tener mi hija en este ciclo escolar y espero que se fortalezca la enseñanza y que los niños puedan aprovecharla de la mejor manera. Nos dice Sofía, mamá de una niña de 5º grado en la escuela de Periquillos. Y bueno, parte de lo que nos dicen algunas personas. Una habitante de Joyitas en el Chivato: no tenemos internet, no tenemos computadoras, no hay un ciber, no hay algún lugar donde podamos ir a investigar las cosas de nuestros hijos que les dejan de tarea. Solo tengo una tele en casa y pues nos es muy difícil. El saldo no alcanza para descargar aplicaciones, para ver tareas. Somos personas de bajos recursos. Pues son las realidades que hay en nuestro país. Permítanos hacer una pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo las vías de comunicación: el WhatsApp 312-171-0598. Cuando son las 8 de la mañana con 9 minutos, saludo a través de la línea telefónica a Mariana Martínez, directora del Instituto Colimense de las Mujeres. Mariana, muy buen día. Hola, Miguel Ángel, muy buen día para ti y para todo el auditorio. Pues me gustaría comenzar, vamos a platicar de violencia de género y lo que se está haciendo al respecto. Se ha dicho mucho sobre un incremento de la misma derivado del confinamiento, de las tensiones que se dan ante el encierro que pues algunos sí lo han respetado, otros no tanto. Pero ¿qué indican? Quisiera comenzar con qué indican los datos, pues cuál es la realidad que se están viviendo en los hogares colimenses. ¿Hay un incremento en la violencia doméstica? Sí, Miguel Ángel, fíjate que en marzo, cuando sabíamos que venía la declaratoria de resguardo domiciliario para las familias colimenses, pues comenzamos a ver. Mariana, ¿nos escuchas? Mariana, ¿nos escuchas? Te perdimos a Mariana Martínez. Algo de aquel lado, ¿no? La línea telefónica está bien, vamos a intentar restablecer la comunicación con la directora del Instituto Colimense de las Mujeres. Esperamos poderlo hacer en un momento. Algo pasó con la conexión, como que la dejamos de escuchar, ¿no? Se escuchaba todavía, no se cortó, sino algo pasó que la dejamos de escuchar, alguna interferencia. Pero bueno, vamos a retomar la comunicación pronto. Estamos intentando marcarle a Mariana Martínez. Ya me está escribiendo WhatsApp diciendo que se cortó. Pues vamos a intentar restablecer la comunicación. Ya estamos. Mariana, te saludo de nuevo. Muy buen día. Nos decías. Muy buen día. Sí, te comentaba que al principio de la pandemia vimos un pequeño decremento que fue un periodo tal vez de 2 semanas,
Sin embargo, a la fecha estamos 41% arriba de los índices de violencia del mismo periodo del año 2019. ¿Comparando qué periodo contra qué periodo para nada más tener la precisión? 18 de marzo de 2019 hasta la última medición del viernes pasado. Estamos midiendo los índices cada viernes en una mesa técnica que instalamos exprofeso para atender la violencia en estos tiempos de pandemia, y ese mismo periodo, 18 de marzo de 2019 al viernes pasado, 18 de marzo de 2020 al viernes pasado. ¿Y 41% arriba en qué? ¿En las denuncias de qué? Es una muy buena pregunta, porque usualmente medimos la violencia en función de los reportes de llamadas al 911 y al número también de denuncias que se dan por violencia intrafamiliar, por lesiones, por homicidios, por feminicidios, por abuso sexual, por violación. Hoy estamos midiendo la violencia de una manera mucho más amplia, es decir, también desde las atenciones que estamos dando en los diferentes centros y unidades de atención. ¿Cuántas mujeres están pidiendo una orientación o una atención a alguna institución? Y aquí quiero resaltar que es la información que recaban los municipios y también el gobierno del estado a través de las diferentes dependencias. Es decir, la mesa técnica que mide este incremento está compuesta por los 10 ayuntamientos y por instituciones del gobierno del estado. Esta medición nos indica cuántas mujeres han acudido a una dependencia a pedir el apoyo. Solo en confinamiento, en este resguardo domiciliario, hemos estado casi con 14,000 mujeres atendidas. 41% arriba, es decir, hay una situación preocupante al respecto. Sí, ciertamente nos preocupa lo que está pasando principalmente al interior de los hogares. Debo decirte dos datos interesantes que nos han llevado a incluir otras instituciones que atienden niñez y adolescencia dentro de esta estrategia y también a otras de manera muy fuerte a reforzar los grupos de reeducación masculina que tiene el CEPADI. Durante este confinamiento comenzamos a ver un decremento en la edad del agresor, lo que puede indicarnos dos cosas. Una es que los hijos e hijas, en muy menor grado las mujeres, pero los hijos de las mujeres que están viviendo violencia se están convirtiendo también en los generadores de violencia, ¿no? Y por otro lado, puede ser también que la edad de las parejas de las mujeres esté disminuyendo, que es todo un mito del cual podríamos hablar un programa entero. Pero, por otro lado, también interesante saber que no son necesariamente las parejas que viven en el domicilio, sino que son las exparejas que no están en el domicilio y que deciden acercarse por algún motivo, ¿no? Y justamente porque muchas de ellas no están en el domicilio y deciden acercarse, es que implementamos los botones de emergencia que están al interior del domicilio y que permiten a una mujer alertar a las autoridades por un hecho de violencia que se esté viviendo. Y bueno, a eso iba a llegar, ¿no? ¿A qué están haciendo al respecto? Mencionaste botones de emergencia. ¿Qué es esto? Los botones de emergencia son una pequeña caja, como una caja de cereal, que tiene un botón en la parte superior. O sea, es literal, ficha. Un botón de emergencia. Sí, literal. Es como una ficha de esos cuando juegas al turista, ¿no? Arriba, en la parte superior, tú la presionas 2 segundos, el botón comienza a parpadear y eso significa que de ese domicilio está saliendo una señal directa al C5I. C5I, cuando el botón está instalado, ya tiene adentro de la caja, no me voy a poner muy técnica, pero dentro de la caja están tus datos, nombre, tu ubicación. ¿Se conecta por teléfono? ¿Por qué vía? Sí, por teléfono. Tienes que tener, para ese botón físico, tienes que tener línea telefónica activa, es decir, pues pagado el servicio. Hay otro botón, que es un botón digital que se instala como una aplicación al celular. Ese botón está próximo a salir, está en la segunda fase de revisión y está próximo a salir en unos cuantos días. ¿Cuántos botones de emergencia hay instalados? ¿Cómo es el proceso? O sea, me genera muchísimo interés, pero pasa cuando una mujer ya denunció y tiene alguna orden de restricción el agresor, o en de qué botones, de cuánto estamos hablando, ¿cómo es el proceso? Sí,
Comenzamos justo por eso, por las mujeres que ya tienen una denuncia y que tienen una orden de protección o una medida de protección. Entonces acordamos con Poder Judicial y con Fiscalía que en los casos donde hubiese un riesgo alto, hay una medición ya homologada, ni siquiera es mexicana, es estadounidense, que te ayuda a medir cuál es el riesgo de una mujer cuando vive un hecho de violencia, el riesgo de perder la vida. Entonces comenzamos con riesgo alto, ahora estamos ya con riesgo alto y riesgo medio, o cualquier otro hecho que te permite identificar que la víctima puede estar en riesgo de perder la vida. ¿Cuántos botones de emergencia han instalado? En este momento hemos de llevar un poco más de 115 botones instalados, porque debo decir que una de los requisitos es justamente la línea telefónica. Y hay muchas mujeres, muchas familias, asumo ahora, que ya no tienen línea telefónica fija en casa. Por eso el lanzamiento de la aplicación como una segunda opción para las mujeres que sí tienen un smartphone, un teléfono inteligente, pueden tener ahí su aplicación, pero que por alguna circunstancia ya no tienen una línea telefónica fija y sí necesitan tener un mecanismo que les dé seguimiento al C5I. ¿Cuándo comenzaron a instalar estos botones? Estos botones comenzaron a instalarse aproximadamente hace un mes, unas cuantas semanas. O sea, es parte semanas de la estrategia en este contexto temporal de confinamiento, pues, de la reacción ante eso. Así es una propuesta que ya había hecho el propio gobernador en una mesa de trabajo. El propio gobernador había propuesto llevar esta estrategia a los domicilios de las mujeres y bueno, ahora como parte de las estrategias tanto de inteligencia del propio C5I como de la Secretaría de Seguridad Pública, porque déjame decirte, Miguel Ángel, que antes de instalar los botones ya estaban listos hace unos 2-3 meses. Sin embargo, para que la mujer tuviera la certeza de que la patrulla y las policías que asisten van a atender como debe de ser, primero hicimos un recorrido con todos los ayuntamientos para que designaran grupos de reacción inmediata que íbamos a capacitar y así fue. Pues sí, porque luego, perdón que te interrumpa, pero luego llega la patrulla, independientemente si es regidor o no el agresor, la propia policía municipal dice que encontraron una situación de violencia doméstica en flagrancia y no detienen a nadie, entonces pues también implica que la policía sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Por supuesto, porque no sabemos un sinfín de historias donde la policía llega y le dice a la mujer, bueno, no pasó nada, o no te golpeó tanto, o ¿por qué no vas al Ministerio Público? Mira, es que yo tengo otro reporte más importante, ¿no? Y las mujeres, debo decir que cuando deciden hacer una llamada telefónica es porque ya han vivido muchos hechos de violencia antes. Y lo que corresponde a las autoridades de primer contacto es garantizar que esa llamada telefónica llegue a buen puerto. Es decir, que pueda esa persona, si está en flagrancia, detenida, sin miramientos y sin distingos, ni que se trate de una persona que está en la función pública y que lo único que se tenga en la mente y en la mirilla del objetivo sea erradicar esa violencia de género. Yo quiero decirte que hemos ido a los municipios a ofrecer esta capacitación. Solamente nos hace falta justo el municipio de Colima de poder consolidar esta capacitación, pero yo espero que pronto esté a la disposición para poder cuadrar esta. Mariana, nos decías que se han instalado más de 115 creo que nos decías, hace un mes comenzaron, ¿han probado ya su funcionamiento? Es decir, la realidad desgraciadamente ya ha llevado a que se activen estos botones de emergencia, alguno de estos, no sé si tengas el dato. Sí, Miguel Ángel, yo te podría decir que que ha sido una implementación que ha resultado tal como se planeó, ¿no? La realidad es que en la implementación nos hemos encontrado con un sinfín de retos por resolver. Una de ellas, bueno, es primero que las mujeres aprendan a utilizarlo, ¿no? Número 2, hubo 2 casos ya de personas detenidas en las primeras semanas. Y también nos llevaba a que el informe policial, o sea, la mujer activó el botón, llegó la policía, hizo lo que tenía que hacer. En las primeras ocasiones el agresor alcanzaba a huir, justamente porque no vivía en el domicilio, sino que cuando veía que se acercaba la patrulla, huía, ¿no? Entonces, en algún momento
creo que fue la tercera ocasión que se activó el botón, lo detiene, pero para la autoridad jurisdiccional había ciertas cosas que mejorar en el informe policial homologado, y entonces tuvo que venir un momento de diálogo con la Secretaría de Seguridad Pública para que se mejoren los llamados IPH, ¿no? En este caso, Miguel Ángel, en la siguiente ocasión que sucedió el hecho de violencia, se le detuvo y el agresor fue puesto a disposición, la autoridad jurisdiccional lo vinculó al proceso, lo mismo que otra mujer en otro municipio que recibió heridas, si mal no recuerdo, por una punzocortante. Los agresores están en el Cerezo, y creo que eso va generando las mujeres con las que vamos platicando, vamos a sus casas, platicamos con ellas y les sensibilizamos de la importancia de este mecanismo. Muchas de ellas con las que me ha tocado platicar, lo que nos dicen es que el simple hecho de saber que tienen ahí un mecanismo, que ya no tienen que buscar el celular, buscar el teléfono, hacer la llamada, dar todos los datos, explicar todo el contexto, decir que tiene una medida o una orden de protección, ya les genera la certeza de que la persona tiene que ir. Para que nosotros tengamos la certeza de que las instancias de seguridad pública están asistiendo, se montó un centro especializado al interior de C5 que da seguimiento en tiempo real a todos los reportes de violencia, incluidos los de los botones de emergencias. Hay un equipo que va guiando a los y las policías que están en ese incidente, les llaman técnicamente en C5, y van diciéndoles qué es lo que procede o qué es lo que debería de proceder. Una vez que culmina la llamada y se hace la reacción inmediata, desde la semana pasada, cuando hay sujetos detenidos, el Instituto Colimense de las Mujeres interviene con un equipo de guardia a acompañar a las víctimas también en tiempo real. Y al día siguiente, todas las víctimas son contactadas a través de un centro gestor para que se pueda dar ese seguimiento, ya más, Miguel Ángel, de atención psicológica, de trabajo social, jurídica, de muchos otros contextos que las mujeres que viven violencia necesitan que sean atendidos. Estos 115 botones, nos mencionaste al menos 3 casos, 2 que se han judicializado, uno que por pues algunas deficiencias del informe policial homologado no se pudo judicializar, pero ¿sabes cuántas veces se han activado estos botones de emergencia? ¿Cuántas veces se han puesto a prueba el sistema que están implementando? No tengo ese dato, te mentiría, la verdad, si te diera un pero tienes algún más. Perfecto, no te preocupes. ¿Tienes algún reporte de alguna vez que lo hayan intentado activar y que algo haya pasado y que la policía no llegó o algo así? ¿Han tenido fallas además de lo del informe policial homologado? Fíjate que no, el margen de que eso suceda es mínimo, porque cuando el botón se activa o una llamada 911 por violencia se activa, inmediatamente entra este centro gestor, este centro especializado dentro de C5, que está monitoreando. Sí, voy a poner un ejemplo, a las 8 de la mañana hice la llamada y a las 8:03 esa llamada llegó a la policía municipal para que sea atendida. Yo ya sé qué patrulla tiene que ir porque el municipio ya designó 2 patrullas, entonces sé cuál es su ubicación. Si están en calle Madero o en calle Nigromante, por decir algún nombre, entonces sé cuánto tendrían que tardar en llegar. Si veo que la patrulla no se está moviendo, el centro especializado entabla comunicación con la unidad. Entonces es muy poco el margen de que lleguen, de que no lleguen. O sea, es casi imposible. Mariana, nos pregunta una radioescucha que si al activar el botón de emergencia emite algún sonido en el propio domicilio. Es una muy buena pregunta, no emite ningún sonido. Es decir, se mantiene como en secreto el que se activó, solo la autoridad sabe. Exacto. Y la certeza que tiene la mujer de que la señal se recibió en C5 es que el foquito comienza a parpadear. Okay. Un foquito muy pequeño. Yo te puedo decir, justamente la semana pasada fuimos con una señora que ya lo había instalado y lo instaló atrás de un mueble de televisión que tenía en la sala. Entonces ni siquiera se ve. Si el agresor se acerca, porque ya no vive en su domicilio, puede ella estar en la puerta o cerca de la puerta, presionar el botón y el agresor ni siquiera se da cuenta. Eso les da a las mujeres una seguridad
importante porque significa que ya saben que va a ir una patrulla. Y como cada municipio ha designado entre 1 y 2 unidades, Manzanillo creo que tiene 3 unidades especializadas para este tema, pues entonces saben hasta muy probablemente qué unidad vaya a ir. Aparte de esto, Miguel Ángel, en unos cuantos días arranca otra iniciativa que se tuvo para darle seguimiento a estas medidas y órdenes de protección. Una cosa es que tú lo actives porque te sientas en peligro y otra cosa es el seguimiento que se da a las medidas y órdenes de protección. Se van a instalar por parte de C5I códigos QR, unas placas de código QR en cada uno de los domicilios donde haya medidas y órdenes de protección para que las unidades a través de un dispositivo electrónico, las patrullas, vayan a la casa, certifiquen con la lectura del código QR que efectivamente fueron y tengan una pequeña entrevista de seguimiento con la víctima para tener certeza de cómo se está llevando a cabo la ejecución de esa orden de protección. Mariana, y no ha habido ningún incidente. Si quieres, repetimos la invitación para profundizar en este tema y en más de las actividades del instituto. Ya nada más para cerrar este tema, la gente que nos está escuchando, las mujeres que nos están escuchando, independientemente si han denunciado en el pasado, si hay órdenes de restricción o no, pero que saben que están en algún riesgo de violencia en sus hogares y que quisieran tener un botón de emergencia, ¿cuál es la vía para comunicarse con ustedes? Miguel Ángel, yo les pediría a todas las mujeres justo que han denunciado o no, pero que estén viviendo violencia, que se comuniquen al número 075, que está habilitado las 24 horas, los 366 días del año, para que pidan información sobre este programa y cómo se puede acceder a un botón de emergencia. Línea Mujer 075. Pues te agradezco mucho tu tiempo y la información tan útil compartida con nuestro auditorio. Gracias y muy buenos días. Al contrario, Miguel Ángel, muy buen día para ti y para todo el auditorio. Mariana Martínez, directora del Instituto Colimense de las Mujeres. Hacemos una pausa y de regreso seguimos con otra entrevista. En otro tema del ámbito nacional, recordarán, disculpen, no es COVID, no se preocupen, no es COVID, recordarán pues el escándalo, el nuevo escándalo en video, funcionario federal que fue grabado entregándole dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, una grabación que entendemos data del año 2015. Quien aparecía entregando los recursos, no se ven los billetes, pues simplemente se ve un sobre abultado. David León, que había sido asesor en materia de comunicación del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, pues fue director de Protección Civil en nuestro país al arranque del gobierno y había sido anunciado como director de la empresa distribuidora de medicamentos del Estado. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador sustituyó a David León como titular de esta empresa distribuidora de medicamentos, según dijeron diversas fuentes del ámbito federal al periódico Reforma, y así lo publicó el periódico Reforma el día sábado. De acuerdo con Reforma, el actual director normativo de Administración y Finanzas de el ISSSTE, Pedro Centeno Santaella, asumirá el cargo originalmente asignado para el ex coordinador de Protección Civil. El presidente anunció el cambio la noche de lunes de la semana pasada a los funcionarios federales del gabinete COVID-19, según dijeron algunos asistentes a esa reunión al periódico Reforma. Habría dicho el presidente que el abasto y la distribución son una prioridad y es algo que no puede esperar a ver cuál es el trato que se le da al tema que aparece en el video por parte de la Fiscalía General de la República. Según los testimonios, el diputado federal con licencia va a tomar posesión del cargo a partir del día de mañana, 1 de septiembre. Pedro Centeno, pues es diputado con licencia y es director en el ISSSTE, director de Administración y Finanzas de el ISSSTE, y bueno, con esa experiencia llegará a esta empresa
del Estado mexicano para la compra y distribución de alimentos. Centeno Santaella perteneció al Partido de la Revolución Democrática, fue director general de administración en el gobierno del entonces Distrito Federal entre el año 2000 y 2005, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno. Y bueno, son parte de las consecuencias de este video, ¿no? Ya veremos si la Fiscalía General de la República se pronuncia pronto sobre el mismo, si dice que ve algún delito que perseguir o no. Hay otra queja que se ha interpuesto ante la autoridad electoral y por esa vía también tendremos que estar muy atentos. Por lo pronto, David León pues se quedó sin esa chamba y a ver qué pasa con él. La duda que yo tengo, más allá de esto, la duda que yo tengo es si la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con Manuel Velasco pues ha cambiado y se ha roto. Ante esa pregunta yo no he visto ni siquiera en columnas de opinión gente que nos acerque a la respuesta. No sé si se siente traicionado o porque, pues bueno, ¿por qué grabaron estos videos? Porque ellos mismos han aceptado que fue David León el que los grabó. Entonces, ¿por qué grabaron estos videos? ¿A quién se entregaron estos videos? ¿Cuándo está planeado que se utilizaran en este momento o eran para otro momento? ¿O eran para la campaña del 2018 y como vieron que ya estaba perdido, pues ya ni lo sacaron y dijeron mejor cuando sea más útil? Pues ya veremos qué sucede con este tema, porque la respuesta a esa pregunta de cuál es la relación entre el Verde y Andrés Manuel López Obrador, o entre Manuel Velasco y Andrés Manuel López Obrador, pues eso seguramente va a tener implicaciones de si va a haber una alianza electoral en el 21 o no entre ambos partidos. Y eso, aquí en el ámbito local, pues sí tiene una relevancia. Obviamente por el interés que ha manifestado Virgilio Mendoza de contender por la gubernatura, de ahora sí contender por la gubernatura, porque recordemos pues que era el que más sonaba para ser el candidato del Partido Acción Nacional y al finalizar al final pues él decidió no contender, ceder la candidatura del PAN. El PAN tuvo que buscar con quién y fue con el entonces senador Jorge Luis Preciado, y Virgilio Mendoza no contendió. 6 años después pues sí quiere contender, pero seguramente eso va a depender de lo que suceda en términos de alianzas. Pues hasta ahí dejo este tema, es algo de lo que vamos a seguir platicando un poquito más adelante. Permítanme hacer una pausa y continuamos con más información. Gracias por continuar con nosotros, gracias por sus comentarios. Les recuerdo que se pueden comunicar vía WhatsApp en el 312-171-0598. Siguiendo 312-171-0598. Siguiendo con información del ámbito local, este fin de semana el gobernador Ignacio Peralta hizo un recorrido por el Palacio de Gobierno para constatar la conclusión de la obra que ahí se hace, de la primera etapa del proyecto de restauración del Palacio de Gobierno en el corazón de la capital colimense, frente al Jardín Libertad, junto a la catedral de nuestra ciudad de Colima. Palacio de Gobierno, que es un edificio emblemático para la historia y para la cultura colimense, recorrió esta primera etapa de intervención del Palacio de Gobierno como parte del rescate de este edificio histórico. Fueron a ver el reloj centenario de la fachada principal de este edificio, el cual se reinstaló recientemente después de varios años en desuso y que ahora está ya en perfecto funcionamiento, según dice la comunicación del gobierno estatal. En este recorrido también fueron al que han denominado el Patio Colimote y al Patio del Arte, que son espacios rescatados en la intervención. En la planta baja, además, visitaron la sala de sitio, el auditorio que se acondicionó para su uso cultural, la cafetería librería
y observaron los testigos arquitectónicos encontrados durante la restauración y el color original del Palacio de Gobierno. También recorrió el gobernador el espacio que albergará al Centro de Alto Rendimiento de Ajedrez, las galerías en la planta baja y alta y las salas multiusos. Durante el recorrido, el arquitecto Manuel Villarroel, responsable de la obra, detalló que el trabajo realizado en la primera etapa, en donde se transformó la planta baja, que ahora se conforma por una galería y una galería de sitio, un auditorio y cabina, el corredor y el patio, área de personal y bodegas, baños, vestíbulos, escalinata de ingreso, así como un espacio que se va a utilizar como cafetería, y el patio 3 que se había perdido en el paso del tiempo. En la planta alta se instalaron galerías, el centro de alto rendimiento de ajedrez, el corredor y patio, aulas de capacitación y un área que se utiliza para apoyo administrativo, entre otros espacios. Esta primera etapa del proyecto de restauración del Palacio de Gobierno, que ya se encuentra, según ha informado la administración estatal, totalmente terminada, implicó una inversión de 30 millones de pesos, que fue tanto recurso que puso el gobierno estatal y recurso que puso el gobierno federal. Se llevó a cabo en un lapso superior a un año, un lapso de 15 meses. En el recorrido estuvo la secretaria de Cultura, Oriana Zaret Gaitán, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Jesús Sánchez Romo, en representación de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el director de Ingresos, Carlos Cárdenas Roque, el director del Centro INA Colima, Julio Ignacio Martínez de la Rosa, el director general del Instituto Colimense del Deporte, la directora, Siria Salazar, y estuvo también el presidente de la capital colimense, Locho Morán, Leoncio Alfonso Morán Sánchez. También estuvieron las legisladoras Liz Rodríguez, María Guadalupe Berber Corona, Remedios Olivera, Rosalba Farías y el recientemente nombrado diputado Manuel Rubén Cervera, el que entró pues por la lista de prelación ante la solicitud de licencia de Rogelio Rueda Sánchez. Pues estuvieron ellos en este recorrido. Nosotros hicimos un recorrido hace algunos meses cuando la obra pues estaba a la mitad. Muy interesante lo que se está haciendo ahí, un trabajo que pues llevó obviamente Seidur, que encabeza el ingeniero Jesús Sánchez Romo, con la Secretaría de Cultura. La parte más importante en términos temporales de este proyecto le tocó al anterior secretario de Cultura, Carlos Ramírez Vuelvas. Ahora le toca pues cerrar esta primera etapa a la nueva secretaria de Cultura, Oriana Gaitán. Y bueno, habría que recordar que esta primera etapa pues es eso, una primera etapa, que hay autorizados por el Congreso, con toda la polémica que ustedes gusten y manden, pero autorizados por el Congreso una buena cantidad de recursos para concluir esta remodelación, porque en esto no se hicieron muchas cosas que no son tan vistosas, o sea, por ejemplo, hubo una rehabilitación del techo, se quitaron muchas cosas que no tenían que estar en el techo de un edificio histórico. Hubo cosas que se hicieron en términos estructurales porque tenía problemas de debilitamiento de la estructura. Hubo rescate de cosas que estaban enterradas, de cosas que estaban bajo capas y capas y capas de pintura. Entonces hay algunas cosas, incluso el drenaje, el cableado. Nos contaba el exsecretario en su momento, cuando hicimos aquel recorrido del que les hago referencia, pues que había drenajes, los baños no estaban conectados a ningún lado, a una red de drenaje. Entonces todos los desechos pues iban al subsuelo. Además de pues la bronca que representa esto para cuando se abra el piso por cualquier razón, o sea, de que no es el tratamiento sanitario adecuado, pues esto también genera problemas de que se ablanda el suelo y con eso pues se pone en riesgo la propia estructura, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se hicieron y esas cosas no se ven. En la siguiente etapa pues ya serán cosas más vistosas para todo el resto de la planta baja y de la planta alta. No todo el edificio está intervenido. La nota curiosa la dio, me parece, el alcalde Locho Morán, pues que aprovechó para hacer, pues, tomar con una visión, pues, de política, de proselitismo, parte de la visita, porque les leo lo que puso
en redes sociales después de este recorrido. Se subió a donde está en la fachada el reloj, este reloj que tenía mucho tiempo sin funcionar y que, según ha informado la autoridad estatal, ya funciona, y puso en sus redes sociales, bueno, en su Twitter al menos, puso: el reloj de Palacio de Gobierno de Colima marca el tiempo que habrá de llegar, confiemos en Colima, y pone una fotografía de la maquinaria del reloj y pone una fotografía del propio alcalde con la maquinaria del reloj. Evidentemente está hablando pues de los tiempos políticos y de que él quiere buscar la gubernatura, ¿no? Es lo que está detrás de esto. Les llovió en la visita, según se ve en la propia imagen que compartió el alcalde Locho Morán, que confía que los tiempos que habrán de llegar, pues confía que serán los tiempos del Locho Morán. Pues falta todavía mucho, todavía ni siquiera arranca en términos oficiales el proceso electoral, y pues las encuestas ponen un buen posicionamiento en cuanto a opinión pública del alcalde Locho Morán, un muy bajo posicionamiento de su partido en el estado en comparación con Morena, y ya en los cruces, poniéndole nombre y apellido, pues no lo ponen al frente de las preferencias electorales, pero insisto, falta muchísimo para eso. Así es que a este tema le estaremos dando seguimiento, no solamente para conocer lo que ya se hizo, sino también para entender el proyecto en su totalidad, ¿no? Porque hay recursos avalados por el Congreso del Estado que, si no avanza la acción de inconstitucionalidad, pues tendrían que comenzar a ejercer, porque me imagino que el gobernador Ignacio Peralta querrá que esta obra se concluya antes de que concluya su mandato, pero fue parte de lo que se informó. Y siguiendo con información del ámbito estatal, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informó que ha suspendido y sancionado a 24 establecimientos comerciales en la entidad por no cumplir con el protocolo de seguridad sanitaria que deben aplicar para evitar contagios en la población por exposición al virus SARS-CoV-2. Derivado de las visitas que han hecho, que informan que han sido 9.530 visitas de verificación sanitaria realizadas en establecimientos industriales, comerciales y de servicios durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19, para buscar constatar la aplicación de los protocolos en el entorno laboral. La COESPRIS reconoce la necesidad de reactivar la economía por el impacto que esto tiene en las familias colimenses, pero ha puntualizado que esta se debe hacer siempre priorizando la salud y la vida de las personas como valor supremo. Por ello, ha exhortado a los establecimientos a no poner en peligro la salud de sus clientes ni de sus trabajadores, debido a la situación epidemiológica que se mantiene en un riesgo máximo en el estado, lo que implica que se debe fortalecer las medidas sanitarias como el lavado de manos con agua y con jabón, el estornudo de etiqueta, el confinamiento voluntario, el distanciamiento social, la sana distancia y el uso correcto de cubrebocas. Pero adicionalmente a esto, pues hay una serie de protocolos en los establecimientos que se tienen que seguir. No nos puntualizan exactamente cuáles son estos 24 establecimientos, ni la razón por la que los sancionaron, pero bueno, tiene que ver con los protocolos sanitarios, tiene que ver con si se permite la sana distancia o no hay manera de permitir la sana distancia, de si se usa el cubrebocas o no, y este tipo de cosas que marcan en el propio protocolo. Es parte de lo que ha informado la autoridad estatal. Y bueno, a ver si conseguimos la información de exactamente cuáles son esos 24 establecimientos y por qué razones los sancionaron. Y bueno, ya antes de despedirme, simplemente algunos de los comentarios en la transmisión, y una persona que me vuelve a decir un caso que nos dejaron información cuando estuvo el secretario de Educación, Carolina, que nos dice que habían pedido ayuda para inscribir a su nieto porque tenían la intención de inscribirlo en una escuela particular y finalmente no pudieron. Se comprometió el secretario a darle seguimiento y nos dicen que no le han marcado, y que cuando haya intentado marcar, pues que en los teléfonos nunca contestan. Gracias, Carolina, por
confiar en nosotros, pues, para darle seguimiento. Y nosotros buscaremos que te den una respuesta. Gracias por tu confianza en nosotros como interlocutores y buscaremos que te den una respuesta. Esperamos lo hagan pronto. Nos comunicamos con el despacho del secretario en cuanto termine el programa. Rufino, que nos dice buen día en la subdelegación del IMSS, porque siempre hay mucha gente, ahí es un verdadero foco de contagio. ¿Y quién puede hacer algo, un aviso a las autoridades sanitarias? Pues al representante del IMSS en la entidad lo vamos a buscar. Ya es la segunda vez que nos dices esto, Rufino, y aunque lo hemos mencionado, pues no ha habido una respuesta. No sé si tenemos más comentarios. Vicente, que no nos escuchaban en Facebook, pues sí, el problema que tuvimos con esta entrevista. Una disculpa, mañana lo pasamos después de haber corregido este problema técnico que surgió con el archivo de la grabación. O sea, de origen lo tenemos bien, pero pasó algo a la hora de transmitirlo. Pues gracias a todos por habernos acompañado. Los invito a que sigan bien informados a través de las redes sociales de Estación Pacífico, facebook.com/Pacífico, o que entren directamente a nuestro sitio web estacionpacifico.com. Gracias también a Grupo Audiorama, que nos recibe para entrar en comunicación con ustedes en esta alianza que hemos hecho para seguir informando y haciendo un trabajo periodístico serio para todos ustedes. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente lunes y el excelente arranque de semana que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron